Ok, ok. Ya listo, ya inició la grabación. Entonces, bien. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. A ver, primero que todo, necesito que la mayoría, bueno, que todos los que están presentes, que vayan llenando el pretest. Ya saben que en otro momento les voy a pasar el post-test. Y bien, es importante para registrar la asistencia. Ahora, sin más que decir, comenzamos con la sesión número 8 de lo que es su clase teórica de química, que vendría a ser ácidos y bases. A ver, comenzamos primero. Antes de hablar de toda esta historia, hay otra historia de trasfondo, lo cual lo voy a explicar poco a poco. ¿Ok? Chicos, primero, en los cimientos de lo que es el ácido y la base, lo que es ácido básico, en la observación clínica antecedió casi un siglo a los estudios fisiológicos y químicos. ¿Por qué? Porque primero tenemos, hasta donde, si no estoy mal o leí en su PPT, tenemos a O'Shaughnessy, si no estoy mal, O'Shaughnessy, ¿no? No que lo voy a abreviar así. ¿Qué, qué pasa con este científico? Este observa y comunica en la epidemia del cólera, en este caso era el cólera asiático, que en las deposiciones de los pacientes, en este están presentes todas las sales que faltan en la sangre, especialmente el carbonato de sodio. Es como que él ya ve algo raro en esas muestras de orina, ¿no? Entonces, bien. Una vez que esta epidemia asiática, esta ya desaparece como tal. Acá, ¿qué pasa? La, ¿Cómo lo digo? Esta comunicación pasó al olvido. O sea, todo lo que dijo O'Shaughnessy, como que se olvidó, nadie le prestó importancia. Ahora, recién a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX aparecen varias observaciones, especialmente clínicas, ¿no? Ahora, que acá, ¿qué nos dicen? Primero, nos dicen que la acidez como tal, la acidez intensa de la orina y el efecto beneficioso del bicarbonato, como tal, benefició a las víctimas del cólera, y es básicamente lo que observó Shaughnessy. Ahora bien, acá también se vio que la excreción de amoníaco observada en diabéticos poseía esto ácido y base. Y finalmente la hiperepnia, si no estoy mal, intensa que se registraba tanto en conejos con una intoxicación de ácido fatal con ácido clorhídrico. Y ahí es cuando ya se comenzó a ver lo que es ácido y base. Ahora bien, les voy a hablar de 1909 a 1916, en donde, como dice en la PPT, inició el periodo danés del conocimiento ácido básico. 1906 a 1909, perdón, a 1916. Comenzamos con Lawrence Joseph Henderson en 1909. ¿Qué pasó con Lawrence Joseph Henderson? Bien, él publicó una monografía sobre el estado ácido básico y describió la ecuación que lleva su nombre como tal, que ya luego les voy a explicar cuál era la ecuación. Acá ya vemos una ecuación y vamos a ver otra ecuación luego. Ahora, luego de él siguió lo que es Sorensen en 1909, en el mismo año, él implantó el símbolo logarítmico, perdón, del pH y desarrolló su significado en las reacciones enzimáticas. Entonces, ¿quién implantó el símbolo logarítmico del pH? Sorensen. Pero ¿quién describió la ecuación que lleva su nombre? Lawrence Joseph Henderson, ambos en 1909. Ahora, luego seguimos a Carl Albert Hasselbalch, que en 1910, como tal, diseñó el electrodo de hidrógeno con el que Lundsgaard, como dice ahí en 1912, determinó por primera vez el pH de la sangre. Entonces, Carl Albert Hasselbalch junto con Lundsgaard, como tal, como ahí dice, determinó por primera vez el pH en la sangre. Luego seguimos, a ver, mejor lo pongo con números. Uno, y en dos. Ahora, seguimos con Gameltop y Hasselbalch, estos en 1915, demostraron la influencia de la respiración sobre el pH en la sangre. Acá es lo que he resaltado, influencia de la respiración. Ojo. Y por último, Hasselbalch, que es el que está más resaltando, ¿no? En esto, en 1916, dio forma logarítmica a la ecuación de Henderson.
Como podemos ver acá, Henderson dio una ecuación, ya bien. Ahora, Hasselbalch le dio la forma logarítmica. Ahora, este es un poquito de historia, no sé si es tan relevante o no sé si les pueden preguntar, pero por si acaso se los digo. Esta partecita vi que en su PPT ya no estaba, sin embargo en PPTs anteriores sí estaba, en donde explicaban cómo Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis describían lo que es ácido y base. Entonces yo se los voy a describir o a desglosar poco a poco. Primero, chicos, las definiciones de ácido y base. Cuando hablamos de un ácido tradicional, o sea, lo primero que se nos viene, un ácido es algo que te quema, es algo que traspasa. Bien, entonces tiene dos significados más que todo, o lo que se piensa, que el ácido tradicional produce un gas inflamable. Y otro, que cuando tú pruebas algo ácido, medio sabor vinagroso, entonces también sabe a vinagre. Y comenzamos con lo que dicen los tres científicos que definen ácido y base. Esto es según Arrhenius, ¿ok, chicos? Acá lo voy a poner, Arrhenius. Bien, Arrhenius. ¿Qué dice Arrhenius, chicos? Para Arrhenius, el ácido es la sustancia que en disolución acuosa disocia cationes de hidrógeno. Chicos, cuando les hablo de cationes, les voy a hablar de un elemento con signo positivo, por ejemplo, Na. Si, en cambio, si les hablo de aniones, podría ser este Na, pero con el signo negativo. Acuérdense de esa partecita. Entonces, como les digo acá, ácido según Arrhenius, sustancia que disocia cationes. Bien. ¿Y qué vendría a ser una base? Una base vendría a ser lo contrario, sustancia que en disolución acuosa, ¿qué disocia? Aniones. Aniones, ¿no? Perfecto, acá lo voy a anotar. Creo que esta PPT sí tiene un poquito más de texto, por si necesitan que se lo pase, no hay ningún problema. Ahora, bien, acá por ejemplo podemos ver cómo se disocia un elemento de lo que es el hidrógeno, ¿no? Esto es en disolución acuosa. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas según Arrhenius? Bien, chicos, primero nos habla de que la ventaja es una primera aproximación moderna a la fisiología de ácido y base. ¿Y cuál vendría a ser una desventaja? Que los ácidos y bases solo pueden funcionar en una solución. O sea, Arrhenius solo se limitó a que esto funcione en una solución y ya. Sin embargo, con el paso del tiempo se va a ver que no es así. Pero esto es solo de Arrhenius. Ahora, si hablamos de Bronsted-Lowry, él tiene otro término, otra definición para ácido y base. En este, el ácido es un donador de protones, chicos, donador. ¿Ok? Y si hablamos de qué sería la base, si este dona, este lo acepta. Entonces, este es un aceptor de protones, la base. Bien. Entonces, básicamente, cuando un ácido pierde sus cationes, o en este caso sus hidrogeniones, se convierte en una base conjugada. Y cuando una base captura hidrogeniones, se convierte en lo que es lo contrario de base conjugada, en su ácido conjugado, ¿no? Ya, ácido conjugado. Ahí no vas a ver, lo voy a poner. Ahora, al igual que Arrhenius, este tiene sus ventajas y sus desventajas. De Bronsted-Lowry, las ventajas es de que no necesariamente es un medio acuoso. Sin embargo, las desventajas es de que el CO2 o el dióxido de carbono no pueden donar hidrogeniones, ¿no? Y finalmente tenemos al Lewis, el cual tiene otra terminología para ácido y base. Este ácido es el aceptor de un par de electrones. Ojo, no confundan protones con electrones, por si acaso. Lewis, electrones, Bronsted-Lowry, protones. Y su base lo define al revés, donador de un par de electrones. ¿Cuáles son las ventajas? De que este ya permite incluir al CO2, cosa que no hizo Bronsted-Lowry. Pero la desventaja es de que esto ya es más difícil de manejar. Y si hablamos de ácidos y sus bases conjugadas, por ejemplo, dime, Herbert, Iba a consultar sobre, en esa teoría entra la teoría del, ¿cómo se llama? Las bases conjugadas, ¿no?
Claro. Ah, ya, Pues, ya. Esa era mi duda. sí, sí, no te preocupes. Bien, y si hablamos de cada ácido con su base conjugada, por ejemplo, tenemos al ion amonio actuando como un ácido, ¿cuál viene a ser su base conjugada? El amoníaco. Y así viceversa con esta tablita, como se puede ver acá. El ácido carbónico, que es el H2CO3, no confundir con el ion bicarbonato, chicos. El ion bicarbonato es el HCO3, que si no estoy mal es un anión, así. Bien, su base conjugada vendría a ser este, que no lo vi, perdón. El ion hidrógeno fosfato, HPO4, su base conjugada en un ion hidrógeno monofosfato. Y así con el ácido láctico y el ion lactato. ¿Ok? Bien, chicos. Ahora, hasta acá se me entendió la parte de historia y las definiciones de ácido y base de los tres científicos. O, espérame, mientras voy tomando agua. Al final de la sesión nos podrías pasar PPT, por favor. Sí, sí, no se preocupen. Más bien, no sé si les comenté al principio de las asesorías sobre que en el anterior ciclo hice PPTs que tenían mucha más info. Entonces, mejor les paso eso, que tienen la misma información. Ya, pero para ustedes. Ya, ahora sí, seguimos, chicos. Amfoterismo. ¿Se acuerdan de la anterior clase? Sí fue la anterior, ¿no? Cuando hablamos de el sistema anfipático. Anfipático que básicamente juntaba a la región hidrófoba con la región hidrofílica, ¿no? O sea, básicamente su contrario los juntaba. Entonces, el anfoterismo, esto lo voy a borrar, esto lo voy a borrar casito. El anfoterismo es básicamente lo mismo, pero en función de ácido y base. Este puede reaccionar tanto como ácido, tanto como base, ¿no? Y acá les hablo de la constante de disociación de los ácidos. Por ejemplo, a mayor concentración como tal de ácidos es más, o sea, a mayor concentración nos da ácidos más fuertes. Por ejemplo, tenemos el HCl y a menor constante de disociación de ácidos, tenemos, por ejemplo, o sea, tenemos ácidos más débiles como el H2CO3, que es el ácido carbónico, básicamente. Entonces, a mayor, más fuertes, a menor, más débiles. Y eso básicamente. Acá tenemos la constante de los hidrogeniones, acá de los aniones y lo que nos da el resultado. Bien, ahora vamos a definir, o bueno, o como ya se definen normalmente ácidos y bases. Chicos, un ácido fuerte es aquel que libera más fácilmente protones respecto a otro. Acá lo voy a poner, bueno, chicos, perdón si me tardo escribiendo esto. Libera más fácilmente. Ya, bueno, protones, espero que se me entiendan. Igual se los voy a pasar yo, ¿no? Y un ácido débil es el que libera protones con dificultad o menos que otro. O bueno, creo que se me entiende, ¿no? Libera con dificultad. Con dificultad. Bien. Y de la misma manera, pero al revés, una base fuerte es aquella que acepta más fácilmente protones respecto a otro. Y una base débil es la que acepta protones con dificultad o menos que otro. Acá, por ejemplo, podemos ver en qué parte es más ácida y en qué parte es más básica. Chicos, en ácidos hay más cationes o los que tienen el signo positivo y en bases hay, por ejemplo, los hidroxilos que pasan a ser aniones porque tienen su carga negativa acá. Eso básicamente. Ahora, para entrar a lo que es pH, si no estoy mal, primero les voy a hablar un poquito de célula, ¿no? Como tal. Casi- ya. Chicos, la célula básicamente es un sistema termodinámicamente inestable. Les pueden poner, por ejemplo, en marque el enunciado falso y les pueden poner esto como trampa. La célula es un sistema termodinámicamente estable, no falso. Bien, que requiere del aporte continuo de energía, o sea, básicamente ATP para cumplir sus funciones. Eso es dicho por Hans Adolf Schroeder. Y es un sistema de membranas altamente selectivas, chicos. Selectivas porque no permiten el paso de cualquier sustancia. Si permitirían el paso de cualquier sustancia, ahorita estaríamos
con un montón de mutaciones, ¿no? En el mundo. Ahora, chicos, acá el intracelular al extracelular, básicamente de que, si no estoy mal, ¿cómo era esto? La parte interna gobierna a su exterior. Claro, pero no me acuerdo cómo lo había puesto acá. Em, déjeme recordar. Bueno, no, ahorita no me acuerdo. Pero básicamente eso, ¿no? De que su mundo interno o básicamente el interior de la célula es lo que gobierna todo su exterior. Como lo indico acá, el intracelular gobierna al extracelular. Ahora bien, aquí les pongo a Adolf Krebs, que ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1953. Ahora, las variables del equilibrio ácido-base tenemos tanto como al ion hidrógeno, que básicamente son los protones. El ion hidrógeno es, acá lo dejo con el borrador. Si no, no. El ion hidrógeno, el H+, protones básicamente, tenemos al dióxido de carbono, o bueno, o la cantidad o la concentración de dióxido de carbono, igual puede ser esto, concentración. Y tenemos al bicarbonato. Les voy a hablar de cada uno, básicamente, pero antes tenemos que hablar de pH, ya no de ácido base, ya no nada de eso, del pH, chicos. El pH es también definido como la intensidad de acidez o potencial del ion hidrógeno o potencial de hidrogeniones. ¿Ok? ¿Este qué hace? Este describe el proceso de transferencia de protones. Por ejemplo, la acidez tiene dos factores, chicos. Tiene el factor intensidad y tiene el factor de cantidad, ¿no? Y básicamente el pH, si no estoy mal, representa la concentración de hidrógeno, de hidrogeniones libres. Entonces, ya tienen cuatro conceptos por si les preguntan cuál concepto no corresponde a pH. Intensidad de acidez, está bien. Potencial del ion hidrógeno, está bien. Potencial de hidrogeniones, está bien. Y el que les acabo de mencionar, que representa la concentración de hidrogeniones libres es H+, y eso básicamente. Chicos, en esto de factor intensidad y factor cantidad, les voy a explicar un poquito, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un montón de hidrogeniones, por ejemplo H+, pero también podemos tener un montón de hidroxilos, lo cual regula nuestro sistema, ¿no? O sea, eso es en factor de cantidad, pero en factor de intensidad, por ejemplo, podemos tener más protones o, bueno, más hidrogeniones, lo cual nos va a volver a nuestro organismo más ácido. Y viceversa, si tenemos más hidroxilos, vamos a ser más básicos. O sea, si tienes hidroxilo, eres básico. Sí, 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 sí. No lo digo yo, lo dice la química. Ya, mentira. Y ahora sí, seguimos, chicos. La producción de ácidos metabólicos y el HCO3, que ya saben, es el ion bicarbonato. ¿Ok? Ahora sí. Básicamente, el metabolismo normal de los nutrientes genera hidrogeniones. ¿En qué formas, chicos? Si no estoy mal, en ácidos volátiles, en ácidos volátiles, y acá les he puesto ácidos volátiles. Y si no estoy mal, ácidos volátiles y ácidos fijos, ¿no? Que acá les voy a explicar por dónde se desecha cada uno. Primero, los ácidos volátiles, chicos, principalmente encontramos al ácido carbónico, que es el H2CO3. Y como tal, aquí el CO2 es excretado por esta imagencita por los pulmones, que no me deja escribirlo, pero ya, como ven la imagencita, pueden ya suponerlo ahí. Y por otro lado tenemos los ácidos fijos que se generan hidrogeniones como ácido sulfúrico, ácido fosfórico, cetoácidos y ácido láctico. Ahora, estos son amortiguados por el ion bicarbonato del LS y eliminados por esta imagencita que, como saben, es el riñón, que no me deja escribirlo acá, pero se lo pongo. El riñón. Listo. Líquido extracelular, por si acaso, chicos. LS es líquido extracelular, LIC, líquido intracelular. Listo. Ahora, si les hablo del sistema amortiguador, por ejemplo, tanto la base fuerte como su ácido fuerte tienen su sistema amortiguador. Por ejemplo, si nuestro cuerpo se encuentra muy básico,
¿qué viene? Viene un ácido débil, lo cual lo convierte en una base débil más, más que chicos, más agua. Y viceversa, un ácido fuerte. Viene una sal alcalina o una sal de ácido débil y ¿qué pasa? Se convierte en ácido débil más sal. Y antes de pasar al siguiente, les hablo del balance o equilibrio del ácido base. Chicos, ahí como se los pongo, es básicamente todo el concepto de balance o equilibrio ácido-base. Es la diferencia entre, por ejemplo, el ingreso y toda la salida en ácidos y bases con respecto a un sistema definido. Definido, con un intervalo de tiempo también definido. Entonces, sistema definido en un tiempo definido. Chicos, ¿hasta acá se me entendió todo? ¿O quieren que repase una parte? Pero creo que se me entendió todo. Bien, gracias, Irán. Gracias, gracias. Entonces, ahora sí, pasamos con lo que es hidrogeniones, que son los protones, el dióxido de carbono y el bicarbonato. ¿Ok? Bien, chicos, bien, 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 bien. Comenzamos básicamente con lo que es el protón, los hidrogeniones. Acá, ¿qué pasa? Bien, este es un átomo de hidrógeno que perdió su electrón. Básicamente, un protón es un átomo de hidrógeno que de un día para otro su electrón se perdió, ya no se encontró. Es un protón. Entonces, aquí el hidrogenión no puede existir como tal en los fluidos porque por lo que se combina con el H2O para formar lo que es el H3O, que es el ion hadronio. Ion hidronio, si no estoy mal. Ajá, básicamente, como, o sea, en un resumen, este no se puede encontrar por ahí solito en la vida, entonces, si se le llega a cruzar con el agua, H2O más un H vendría a ser un H3O, que formaría lo que es el ion hidronio. ¿Ok? Ion hidronio. Entonces, ahora, el nombre de los protones viene de Rutherford, que le puso primero que todo protos. Bien, ahora, este existe en un medio biológico como en un rol físico, no, en un medio biológico, chicos. Primero, importa la actividad del protón y la concentración y actividad del protón dependen netamente de la célula, chicos, como se los pongo acá. Y por el otro lado encontramos al CO2, que si recuerdan lo hablamos en la clase de oxígeno, si no estoy mal, y este tiene sus roles fisiológicos. Primero, este es producto de la actividad celular. Activa la bomba de protones, activa el centro respiratorio, como ya saben, como excretamos el CO2 y respiramos oxígeno, y ingresa fácilmente a los tejidos y fluidos. No sé si recuerdan también la parte de oligoelementos, o creo que fue la anterior donde les mencioné el transporte activo como el transporte pasivo y qué cosas entraban, ¿no? Entonces, el CO2 ingresa fácilmente a los tejidos y fluidos y este reacciona con el agua y el bicarbonato, básicamente. Entonces, aquí la concentración de CO2 puede cambiar rápidamente, está expresada en milímetros de mercurio y chicos, como tal, ¿cómo lo digo? Tiene una tendencia, acá lo voy a poner con un puntito, tendencia a escapar, básicamente, tendencia a escapar. ¿Con esto a qué me refiero? Tengo una imagencita en la siguiente diapo para que se me entienda mejor. Pero básicamente, su tendencia a escapar es la tendencia de las moléculas de dióxido de carbono a moverse de una región de concentración alta a una baja. O sea, el CO2 es muy, muy generoso. Por ejemplo, acá ven que este no tiene mucho CO2. Él comparte, es humilde, entonces le da su CO2 a la parte que no tiene mucho, ¿no? Básicamente. Entonces, es el factor intensidad en el transporte de CO2. Y algo que me estoy olvidando, ya, así.
Básicamente, la cantidad de CO2 disuelto, por ejemplo, vendría a ser, si no estoy mal, de 1,2 micromoles por litro, si no estoy mal, micromoles por litro, corresponden a una concentración de dióxido de 40 milímetros de mercurio, que es como se expresa básicamente. 1,2 micromoles por litro corresponden a 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, ¿no? Acá ya les puse las imagencitas, por ejemplo, este tiene un CO2 mayor a 50 y este tiene un 40, entonces le da su CO2 básicamente acá, porque tiene tendencia a escapar. De acá tal vez les puede venir una pregunta de indique eh, la, el enunciado falso en cuanto al CO2, ¿no? Ahora, ya para matar estos tres tenemos a lo que es el bicarbonato, o bueno, como me olvidé acá, ion bicarbonato, básicamente. Este es un factor cuantitativo en la regulación del equilibrio ácido-base. Chicos, estas cositas chiquititas, o sea que ustedes pueden decir, ah, sí, ya lo leí, les pueden preguntar. Entonces les voy a poner cualitativo, lo cual está totalmente mal. Es un factor cuantitativo. Bien, entonces, este está expresado en, si no estoy mal, a ver, esto nunca entendí la definición correcta, pero está en moléculas, si no estoy mal, por litro, o corríjanme si estoy mal en esa parte, chicos. Bien, básicamente Mi- tiene un, es mili equivalentes por litro. ya, perfecto, gracias. Equivalentes por litro, básicamente. Este tiene un valor promedio de 24 micromoles por litro y es básicamente una especie química que abarca casi todo el dióxido de carbono producido por el cuerpo. Entonces, este es un ion único, ¿no? No es permanente, su existencia es fugaz, básicamente. Un paso en la transferencia de CO2 entre la célula y el pulmón, básicamente. Entonces, indique cuál de los siguientes, por ejemplo, moléculas es única. Les ponen, por ejemplo, agua, les ponen ion hidronio, lo que sea, y si les ponen el HCO3 o por su nombre propio ion bicarbonato, ¿cuál es única? Ah, el ion bicarbonato. Entonces, también les voy a explicar los roles de esto, básicamente. A ver, am, este funciona como sistema de transporte del dióxido de carbono. Este parte del sistema de control del pH, potencial de hidrogeniones, básicamente. Acá, el ácido carbónico en nuestro organismo, ¿cómo actúa? Básicamente, acá está medio mal traducido, pero el H2CO3, por ejemplo, bueno, o ya está en imagencita, lo voy a borrar, por ejemplo. Este se disocia en lo que es un hidrogenio, no, claro, en un hidrogenio y en un ion bicarbonato. Por ende, tiene bastante importancia el ácido carbónico en nuestro organismo. Ahora, se disocia completamente y puede salir por las vías respiratorias como el CO2 y el agua. Por lo tanto, esta misma ecuación puede expresarse en función a la concentración de CO2, ¿no? Y algo que me estoy olvidando también, chicos, si no estoy mal, que los iones de bicarbonato son transportados hacia el plasma por la proteína de la banda 3 o intercambiador aniónico 1, que creo que estaba en su PPT, pero se los voy a poner acá. Básicamente, el ion bicarbonato es transportado, ¿no? Es transportado, acá les pongo la T de transporte hacia el plasma, el plasma sanguíneo básicamente, o sea, hacia la sangre, por medio de las proteínas. Medio de las proteínas, ¿de qué tipo de proteínas? Las de banda 3 o el intercambiador aniónico 1, ¿ok? Básicamente eso. Chicos, ¿se me entendió hasta acá lo de la producción de ácido, sistema amortiguador, protón, CO2 y bicarbonato? Me haces un repaso del sistema amortiguador que es el búfalo, ¿no? Ya, de sistema amortiguador y de qué más. De eso por ahora.
Ok, bien, bien. Básicamente, cuando nuestro cuerpo se encuentra muy básico o muy ácido, o no incluso, o bueno, muy aparte de nuestro cuerpo, alguna sustancia, existen sistemas amortiguadores, lo cual va a reducir ese estado de basicidad o ácido, básicamente. En el caso de una base fuerte, encontramos lo que es un ácido débil como su amortiguador. ¿Y qué productos nos da? Nos da tanto una base débil más agua. Y de la misma forma, el ácido fuerte posee un sistema amortiguador. Pero uno dirá, "Ah, entonces su sistema amortiguador es una base débil". No, es una sal alcalina o sal de ácido débil. ¿Y qué productos nos da? Nos da casi lo mismo, ¿no? Nos da un ácido débil, pero en vez de darnos agua, nos daría una sal. Y para definir este concepto de balance o equilibrio de ácido-base, esta vendría a ser la diferencia entre tanto el ingreso como la salida de un sistema definido, con un intervalo de tiempo también definido, ¿no? Todo es definido en esa partecita de balance o equilibrio. Y bien, eso era. Entonces, seguimos, chicos. Bien, ahora les voy a hablar de el pecado. El pK, que básicamente es la concentración, si no estoy mal. A ver, chicos, el pK es el valor del pH, como indica acá, en el cual el ácido se encuentra disociado en un 50%. Entonces, el pK representa el valor del pH en el que el sistema tampón puede alcanzar su máxima capacidad amortiguadora. Acá, chicos, básicamente es la definición de pK, todo lo que he puesto acá. No hay mucho que decir ahí, la verdad. Ahora, la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el químico, Hasselbalch no establece relaciones entre el pH de una base conjugada y su ácido conjugado, básicamente. Entonces, a mayor pH, chicos, hay una alcalosis, pero a un menor pH hay acidosis como tal. Entonces, por ejemplo, el pH de nuestro cuerpo es de 7,35 a 7,40, si no estoy mal. Entonces, si se encuentra más bajo que esto, si el pH se encuentra más bajo, estamos ligeramente ácidos. Y viceversa, si está un poquito más elevado, estamos ligeramente básicos. Y si ya se excede un montón, por ejemplo, en un 9, por ejemplo, eso ya es que no estamos ligeramente básicos, sino que estamos completamente básicos. Y viceversa. Entonces, esa partecita, ¿no? Ahora, ¿cómo se alcanza la constancia de la concentración de CO2? Esta partecita se las voy a explicar un poco, o sea, solo vi las imágenes en su PPT, pero se los voy a explicar poco a poco. Básicamente la constancia del CO2, ¿no? La presión parcial del dióxido de carbono en la sangre se mantiene mediante la regulación si no estoy mal, de la ventilación pulmonar. Por lo tanto, está o sea, tiene funciones muy relacionadas con el pulmón. Entonces, acá, como les dije, se mantiene mediante la regulación de la ventilación pulmonar y la eliminación del CO2. Acá, ¿qué hace el sistema respiratorio? El sistema respiratorio, chicos, ajusta la frecuencia y profundidad de las respiraciones para mantener la concentración de dióxido de carbono en la sangre dentro de los rangos normales. Entonces, básicamente, el proceso de mantenimiento de la constancia del CO2, primero, regula la ventilación, como les digo. Acá los quimiorreceptores aórticos, chicos, acá ya juega un rol el sistema nervioso central. Los quimiorreceptores aórticos y carotideos, si no estoy mal, del corazón, detectan los cambios en la concentración del CO2 y el pH en la sangre. Ahora, este tiene una respuesta respiratoria.
Porque cuando la concentración de CO2 aumenta o el pH disminuye, los quimiorreceptores, estos envían señales al centro respiratorio en el cerebro, básicamente, ¿no? Envían acá ya unas señales. Entonces, lo que lleva es a aumentar la frecuencia y profundidad respiratoria para eliminar más CO2. Por ejemplo, nuestro cuerpo se está llenando de CO2. Entonces, ¿qué hace? Básicamente, nuestro cuerpo manda señales para que respiremos más rápido, ¿no? En plan, entonces botemos con más facilidad este CO2 que se nos está acumulando. Entonces, el tercer proceso, que es la eliminación del CO2, el aumento de la ventilación alveolar permite que más CO2 sea eliminado de los pulmones y por lo tanto la concentración de CO2 en la sangre se reduce a sus niveles normales. Por ejemplo, de lo que estaba muy elevado, con esta hiperventilación se va bajando de poco en poco hasta llegar al valor normal de CO2 que nuestro cuerpo tiene. Y finalmente la regulación del pH. La eliminación del CO2 ayuda a mantener el equilibrio tanto ácido como básico de la sangre, ya que el CO2 es un componente ácido. Entonces el CO2 es bastante ácido, es ácido. Y eso no. Y así es como se alcanza la constancia de, el PCO2 o la cantidad de dióxido de carbono. Ahora, acá básicamente es cómo sale lo que es el CO2, básicamente, en lo que son los tejidos, ¿no? Básicamente acá, del tejido a la sangre, el CO2 o el dióxido de carbono es transportado como CO2, como ion bicarbonato o como, si no estoy mal, la carbaminohemoglobina. Bien, una vez que ingresa al CO2, perdón chicos, una vez que ingresa a la sangre, junto con el agua, junto con el H2O, forman lo que es el ácido carbónico. Como ya sabían, se los mencioné en esta partecita, si no está acá, el ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y en ion bicarbonato. Entonces, acá se disocia en esos dos y básicamente, no sé si les mencioné la primera o segunda clase o la tercera, si no estoy mal, en donde hay un intercambio entre el ion bicarbonato y el cloro. Ya saben cómo es el proceso de que al final el cloro se junta con el hidrógeno y forman el ácido clorhídrico. Pero ese es un tema aparte. Acá es como el ion bicarbonato se intercambia con el cloro para formar eh, o para que nuestro sistema siga funcionando básicamente, ¿no? Y eso es en cuanto a lo que son tejidos. Si hablamos en los pulmones, específicamente en los alvéolos, acá el ion bicarbonato se une a lo que es el glóbulo rojo en los alvéolos. Entonces, junto con el hidrogenión o forman lo que es el ácido carbónico. Ahora, en vez de disociarse en hidrógeno y ion bicarbonato, se disocia en lo que es CO2 y agua. Entonces, acá el CO2 es el cual sale expulsado y acá en vez de dióxido de carbono entra lo que es oxígeno, básicamente. Y así es el ciclo en tanto los tejidos como los alvéolos, ¿no? Y bien, ahora, ¿cuántas diapositivas? Ya, bien, faltan unas cuatro. Entonces, terminamos esta partecita. Primero, chicos, acá es crucial para las células mantener su pH, sobre todo el del intracelular, ¿no? Ese se mantiene en rangos estrechos. Entonces, la regulación del pH, chicos. Hay moléculas reguladoras o tampones o buffers incluso usados como instrumentos de resistencia al cambio de pH, que es la adición o sustracción de hidrogeniones o adición de hidroxilos, básicamente, ¿no? Por ejemplo, si nuestro sistema se encuentra muy ácido, ¿qué hacen? Aumentamos hidroxilos y viceversa. Entonces, generalmente encontramos ácidos débiles con sus sales y proteínas, chicos. Acá, regulación en el pH, claro. Chicos, el poder del protón en los fluidos es el que les voy a explicar en este momento. Primero,
La vida es solo posible en el rango de pH en sangre de 6,8 a 7,8. Eso no quiere decir que este sea el pH en la sangre, no. El pH en la sangre es el que está casi, no estoy mal, 7,35, 7,45. Pero la vida es posible en este rango, que es distinto. Pero un organismo vivo maneja rangos de pH extremos, ¿no? Yo recuerdo que al menos en mi examen, en mi final como tal, me preguntaron de uno de estos, si no estoy mal, o sea, ya no recuerdo cuál de estos, pero me preguntaron cuál es el pH en, por ejemplo, la saliva. Entonces, 6,35 a 6,85. Pero hubo gente que no estudió el cuadrito porque no le prestó tanta importancia, ¿no? Aunque creo que no lo vi eso en su PPT, o tal vez sí, no me acuerdo mucho, chicos, pero por si acaso se los pongo ahí, ¿no? Acá tenemos el humor acuoso, la orina, las heces. Ya saben que la orina es bastante ácido, tanto que puede llegar a valores de 4,80. El jugo gástrico, si les preguntan, es el que es más ácido. O sea, cuando, por ejemplo, nos alimentamos, todo eso al final se termina disociando o bueno, se termina como tal quemando en ese jugo gástrico, ¿no? Muy aparte de que ya absorbimos nuestras proteínas, no, o bueno, ¿cómo se le diría? Las biomoléculas, exactamente. Y bien, acá lo que les estaba hablando de la regulación del pH, básicamente moléculas reguladoras, tampones o buffers, ¿no? Entonces, estas generalmente son ácidos débiles y sus sales o proteínas también juegan un factor. Ahora, lo que sí es bueno, lo que me preguntaron también fue lo que es el sistema tampón y el orden en el que sigue. Por ejemplo, si les preguntan cuál es la tercera línea del sistema tampón, la regulación renal, la regulación renal, regulación renal. Si les preguntan cuál es la primera línea en el sistema tampón, los buffers, ¿ok? Buffers. Si les preguntan cuál es la segunda línea, en vez de ser regulación renal, este pasa a ser la regulación respiratoria. O también tiene otro nombre, si acá lo he puesto. No, no lo he puesto. La regulación respiratoria. Y como un plus les pongo que el sistema bicarbonato o el CO2 básicamente representa el 75% de la capacidad buffer de la sangre, ¿no? Entonces ahí se los pongo como un plus, incluso con colorcitos e incluso subrayado. Ahora, este, ¿qué les tenía que hablar ahora? La compensación respiratoria, si no estoy mal, ¿no? Y de la regulación renal, si no estoy mal. Claro, acá me olvidé de esta partecita. Chicos, el sistema tampón tiene el tampón extracelular, tiene tanto al bicarbonato como ácido carbónico, y tiene el tampón intracelular que tenemos al perdón, imidazólico de la histidina, tanto también al bicarbonato o ácido carbónico y a los fosfatos, que se los voy a poner a casito o donde haya espacio. Creo que acá hay espacio. Bien, como les mencionaba, el sistema tampón también tiene un tampón extracelular. Esto voy a poner, por ejemplo, tampón extracelular, que este abarca tanto al bicarbonato, al HCO3, como al ácido carbónico, que es el H2CO3. Y por otro lado, tenemos el tampón intracelular, el cual está constituido por el anillo imidazólico. ¿Así se escribe imidazólico? No, no, claro, no. Se escribe con acá. Tampón intracelular. Encontramos al anillo imidazólico, si no estoy mal. Y encontramos, bueno, anillo imidazólico pues, más específicos de la histidina. Encontramos también al bicarbonato, que es el HCO3, y al ion bicarbonato, perdón, el bicarbonato y el ácido carbónico, y a los fosfatos, básicamente. Fosfatos, y te los pongo así todo. Ahora,
La regulación respiratoria, chicos, es lo que les mencioné hace poquito con las imágenes, ¿no? Básicamente, cuando el CO2 se encuentra elevado, ¿qué pasa? También se eleva lo que es el ácido carbónico y finalmente, de esta misma forma, es como que sube lo que es los hidrogeniones, ¿no? Y cuando nos encontramos hiperventilando, básicamente nuestro CO2 se encuentra escapando más rápido, nuestro ácido carbónico va disminuyendo y nuestros hidrogeniones o protones también van disminuyendo como tal. Entonces, para explicar esta partecita, eso es la regulación respiratoria. Hipoventilación, el CO2 sube, el ácido carbónico sube, el hidrogenio sube. Hiperventilación, perdón, es todo lo contrario, ¿no? Baja, baja, baja. Ahora, si les hablo de la regulación renal, este se da por la excreción de protones o hidrogeniones. Aquí hay recuperación y ganancia del ion bicarbonato. Y acá, en la regulación renal encontramos los buffers urinarios y aquí hay secreción de bicarbonato. Básicamente, aparte de que se recupera y se gana, secretan bicarbonato. HCO3 menos. Y ahora entramos, antes, claro, esto falta, ya. Antes de explicar esta tablita, chicos, se me entendió todo lo que expliqué en esa partecita. Tienen que repetirlo. Creo que todo bien. O no sé, con fe, con fe. Ya bien. Entonces, creo que todo está bien. Entonces, ahora seguimos con el sistema de buffers corporales, ¿no? Chicos, si hablamos de el fluido extracelular, ¿cuáles son los buffers mayores? Tenemos al sistema buffer y al bicarbonato. Lo voy a subrayar acá. En buffers menores encontramos a las proteínas, al factor intracelular y al buffer fosfato. Ahora, si hablamos de la sangre, chicos, ¿cuáles son los buffers mayores? El sistema buffer. Encontramos al bicarbonato y al HB, que es el anillo imidazólico de histidina, lo que les acabo de mencionar hace poquito. Y si hablamos de buffers menores en la sangre, proteínas plasmáticas y al buffer fosfato. Ahora, fluido intracelular, chicos, tenemos proteínas y fosfatos. Acuérdense, fluido intracelular, proteínas y fosfatos, y extracelular, sistema buffer y bicarbonato. Difiere, difiere, difiere. Y si hablamos de la orina, los buffers mayores encontramos tanto al amonio como al fosfato, ¿no? Esta tablita es como que lo resume todo, pero igual, todo lo que les explica acá es bastante importante. ¿No? Ahora, eso, y bien. Chicos, esta parte creo que vienen la mayoría de exámenes hasta donde yo he visto. Me preguntaron a mí, les preguntaron a los de 2024-2, entonces acá se los explico básicamente. Las alteraciones del equilibrio ácido y base. Acá, tenemos tres casos para cada uno. Por ejemplo, si hablamos de acidosis, tenemos tres casos, y si hablamos de alcalosis, tenemos tres casos. Ya sabemos que acidosis cuando acá está el pH, cuando el pH baja. Y si hablamos de alcalosis o basicidad, es lo mismo, vendría a ser cuando el pH aumenta, ¿no? Y sabemos que los valores normales, bueno, el valor normal de pH es 7, si baja de este es más ácido, si sube de este es más básico. Ahora, chicos, si hablamos de acidosis respiratoria y alcalosis también, aquí acidosis baja, como les acabo de mencionar. Ahora, ¿qué pasa con los hidrogeniones, chicos? Los hidrogeniones suben en esta partecita, o sea, básicamente, para que no se pierdan tampoco, cuando el pH está, cuando está más ácido, hay mayor cantidad de hidrogeniones y cuando sube, mayor cantidad de hidroxilos. Entonces, acá en acidosis respiratoria, hidrogeniones suben, ¿no? Y el PCO2 la cantidad de dióxido de carbono sube, chicos. Y el ion bicarbonato también sube. Entonces, en la alcalosis respiratoria es todo lo contrario, a excepción de que el pH sube, ¿no? Entonces, acá la cantidad de hidrogeniones baja, el PCO2 baja y el ion bicarbonato baja.
Hasta ahí es lo que es respiratorio. Ahora, chicos, si hablamos de metabólica, como saben, en estos van a bajar, ¿no? Menor pH, mayor pH. Ahora, pero acá, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá los hidrogeniones aumentan, pero el dióxido de carbono y el ion bicarbonato bajan. No es como la respiratoria, ¿no? Acá en la metabólica, el CO2 y el bicarbonato bajan en acidosis. Y de la misma manera, en la alcalosis metabólica, hidrogeniones bajan, pero el CO2 y el ion bicarbonato son los que suben en este caso, ¿no? Es como que se invirtieron papeles, básicamente. Entonces, para que se alineen o para que ya tengan una mayor idea, básicamente, les mencioné acá que el CO2 es, ¿dónde se los puse? El CO2 es ácido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que desechamos cuando respiramos? Dióxido de carbono. Entonces, cuando hay una acidosis es porque básicamente no estamos botando este CO2. Entonces, si les ponen como un caso, ¿no? Este paciente que tiene abundante CO2 y bicarbonato, ¿qué podría tener? Podría tener una acidosis respiratoria. Y más si les indican que su pH está bajo. Y básicamente en la metabólica es lo que les mencioné, que es todo lo contrario, ¿no? Ahora, hay una acidosis metabólica, pero esto acá lo he puesto mal, pido perdón. Hay un color blanquito, ya. Acá lo voy a pintar esto. No hay, no hay uno más grueso. A ver, ya. Aquí. Aquí hay acidosis y alcalosis, pero en vez de ser metabólica, estas son mixtas, que no lo corregí, pero lo voy a corregir ahorita. Em, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Acá acidosis mixta y alcalosis mixta. Les pueden poner todos estos datos, incluso como datos, ¿no? Básicamente. El pH bajo, hidrogeniones bajos, CO2 alto, y ustedes ya tienen que suponer. Entonces, chicos, si hablamos de acidosis mixta, acidosis que es su pH baja, sus hidrogeniones aumentan, pero su CO2 y su bicarbonato son diferentes, porque uno sube y otro baja. Pero ¿en cuál sube y cuál baja? Si hablamos de acidosis mixta, el CO2 es el que sube y el bicarbonato es el que baja. Y en alcalosis mixta es al revés. El dióxido de carbono es el que baja y el bicarbonato es el que sube. Y básicamente es esta tablita, chicos, que yo sí les diría que se la aprendan, por si acaso. Ahora, finalmente ya para terminar, anhidrasa carbónica y en el eritrocito, acá les voy a explicar esta partecita. A ver, chicos, ¿me estoy olvidando de alguno? No. No, creo que no. Bien, chicos, la anhidrasa carbónica, básicamente es la metaloenzima zinc dependiente, ¿no? Entonces, acá, participa en la catálisis reversible de la hidratación del dióxido de carbono para formar bicarbonato, hidrogeniones. En humanos se describen 5 familias, 4 subgrupos y 14 isoformas. Ojo que lo he subrayado. Mucho cuidado con eso. Tiene una amplia distribución celular y tiene una funcionalidad versátil, chicos. Algo que no les he mencionado acá, o sí lo he puesto. Sí lo he puesto. Básicamente, la anhidrasa carbónica de las diatomeas marinas contiene cadmio. ¿Y el cadmio qué es? El cadmio es considerado bastante tóxico y es la única reacción biológica conocida que depende de cadmio, ¿no? Ahora, la tasa de reacción de las diferentes anhidrasas carbónicas alterna entre 104 y 106 reacciones por segundo. No sé si, a ver, al menos en mi examen sí fue un poquito de, indica cuál es la falsa, entonces mucho cuidado con eso, chicos. Y ya para terminar, la anhidrasa carbónica en el eritrocito. Si hablamos de eritrocito, es lo mismo que decir glóbulo rojo o, bueno, que está relacionado con la sangre, ¿no? Ahora, ¿en qué isoforma se encuentran? Se encuentran isoforma 1 y 2.
Cada una tiene su característica. La isoforma uno está presente en un 85% en concentraciones sanguíneas de 150 micromoles, si no estoy mal. Entonces, ¿cuál es el que más abunda? Isoforma uno. Pero, ¿cuál tiene mayor actividad? La isoforma 2, que esa es la que se encuentra en menor proporción, pero una mayor actividad. Y si no estoy mal, eso sería todo. Entonces, chicos, ¿hasta acá tienen alguna duda sobre lo que es ácidos y bases? ¿Quieren que repita algo? ¿O pasamos con lo que es el post-test? Bien, Jorge, gracias. Gracias. Entonces, les paso el post-test. Ok, y me corté el cabello para cerrar. Así que no mentiras porque ya estaba grande ya mi cabello. Entonces, ya, recopila respuestas, chicos. Acá. Am, a ver, no, ya se crashó ya. Denme un segundo, chicos, lo voy a... Ya, copiar vínculo. Listo. Se los paso por el WhatsApp mejor, ¿no? Claro. Ya. Ustedes... no, ocho. Ya. Entonces lo resolvemos en unos 3 minutitos hasta las 7:40 y de ahí ya son libres. Mientras voy cerrando lo que es el pretest. ah, ya, está bien. No cierro eso ahora. Y este lo voy a hacer. Listo. Ok, ya. Esto me olvidé de corregirlo y es ácidos y bases. Porque tal vez les paso el PPT y está con otro nombre y se confunde. Ácidos y bases. Listo. Y espero que les haya ido bien en sus parciales, la verdad. Ahora ya se viene una semana. Bueno, ninguna semana es de relajo porque luego hay seminarios, informes y es un montón de cosas. Pero uf, un estrés menos, un estrés menos. Pero el consejo que a mí siempre me funciona es estudiar, o sea, estudias todo durante todo el ciclo, pero concentrarte full 2 semanas antes de las parciales. Full, 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 full. Y nada de salidas, nada, y ya, ahí funciona. Y ya, pues. Más bien, no sé si alguno está llevando bioestadística, pero han jalado varios y han tenido que incluso eliminar algunas preguntas, creo, para que haya un mayor porcentaje de aprobados. Entonces, ha estado un poco fuerte, porque a comparación de los bancos de otros años, que habían preguntas que se repetían o que tenían la misma estructura, en este examen hubieron algunas, pero no todas eran como que como otros exámenes. Y cuando terminó el examen, yo vi varias caras así tristes, entonces fue brutal. Ya bueno, chicos, ahora sí pasamos con el post-test. Es 7:40. Primero, definición de base según Arrhenius. Sistema termodinámicamente inestable. No, ese vendría a ser la célula Acá les puse incluso hasta la imagencita. Acá les pongo a Hans Adolf Krebs. Ahora, acá en esta parte, sustancia que en disolución acuosa disocia cationes, no estaría mal. Este sistema de membranas altamente selectivas, este también corresponde a lo que es célula, acá se los he puesto.
Y acá por último, sustancia que en disolución acuosa disocia aniones de hidroxilo. Ah, ese está bien. Como, a ver, acá se los he puesto igual, por si acaso, por si quieren dar fe. Ya, disocia hidroxilo. Bien. Ujú, ujú. Y recuerden que estamos hablando de base, por si acaso. Científico que nos habla de bases conjugadas y ácidos conjugados. Arrhenius no, ni siquiera lo ha tocado. Lewis tiene que ver más que todo con electrones. Lavoisier nada que ver. Y acá Bronsted-Lowry, acá les puse en esta partecita bases conjugadas y ácidos conjugados. Entonces, la respuesta era Bronsted-Lowry. Tercera pregunta. Marque lo correcto en relación a los ácidos volátiles. Principalmente el ion bicarbonato. No, acá les he puesto en esa partecita, si no estoy mal. Por acá, ¿no? Para dar fe, dar fe. Aquí. Principalmente ácido carbónico, que no es lo mismo que ion bicarbonato. Se genera hidrogeniones como ácido sulfúrico, ese es en ácidos fijos, chicos. Eliminados por el riñón, ácidos fijos. Y la tercera, que era el CO2, es excretado por los pulmones. Era también la más obvia, creo yo. Ahora, marque lo incorrecto en relación a buffers o tampones. Acá la tercera línea en el sistema tampón son los buffers. No, esa es la primera línea, chicos, que es lo que les mencioné, que es bastante importante. Los otros, que el sistema bicarbonato representa el 75% de la capacidad, está bien. Generalmente son ácidos débiles y sus sales o proteínas, también está bien. Acá se los he puesto. Aquí está. Usadas como instrumentos de resistencia al cambio de pH, adición o sustracción, también está bien. Acá se los he puesto. Ahora, la última, sistema buffer en el fluido intracelular. Ah, ¿se acuerdan? No, no se acuerdan, porque en la diapositiva de el gato es en donde he puesto eso. Ah, ¿ves? Hasta el gato se sorprende. Ya, bien. Entonces, fluido intracelular, tenemos proteínas y fosfatos. ¿Qué será la respuesta correcta? Entonces, bicarbonato y hemoglobina, no, bicarbonato tampoco, amonio fosfato, eso tenía que ver con la orina, o sea, con lo que se excreta básicamente. Y eso vendría a ser todo por la sesión de hoy, chicos. Muchas gracias por estar presentes ustedes cuatro. Ya les mandé el forms sobre el permiso de imagen para los videos de asesoría por pares. Y si no me han entendido bien esa partecita, igual lo voy a explicar mejor por el grupo de WhatsApp. Entonces, nada, chicos, muchas gracias por estar presentes. Nos vemos en una próxima y cuídense, chicos.